Entramos entonces con el mensaje de fondo. ¿Qué tal si esta tarde hablamos de muros? ¿Qué tal si hablamos de muros esta tarde? De muros que el ser humano nos fue construyendo a lo largo de la historia. Resulta que en nuestros ya lejanos años de estudiante, cuando éramos colegiales, cuando estudiábamos la materia de historia universal, vimos que el hombre fue construyendo varios muros notables desde la antigüedad. Por ejemplo, distinguimos el famoso muro en la ciudad de Babilonia. Este es el muro que más nos sorprende. Este muro consistía en una sucesión de recintos amurallados, unos detrás de otros, los cuales estaban regulados geométricamente. Ahí habían seguramente arquitectos, habían ingenieros, babilonios, que guiaban y decían, este es el eje, esta es la línea, y por aquí tiene que venir el muro. Sabemos que Babilonia creció notablemente bajo el reinado del rey Nabucodonosor, principalmente, hasta convertirse en la ciudad más importante, notablemente en su tiempo. Fue algo impresionante el crecimiento de la ciudad de Babilonia. El historiador griego Heródoto declaró que Babilonia superó en esplendor cualquier ciudad del mundo de entonces. Nadie la sobrepasó, dice Heródoto, este historiador. Fácilmente su población pudo haber alcanzado las 200,000 personas entonces, lo cual constituye una gran masa humana de entonces. En aquella vasta ciudad se destacaban inmensas fortificaciones, palacios y jardines colgantes. Los jardines colgantes de Babilonia forman parte de las maravillas del mundo antiguo, bien sabemos. Y debido a sus notables muros que la rodeaban, Babilonia fue la mejor ciudad amurallada de la antigüedad. La historia dice que constaba de 2 murallas, una interior y otra exterior, ambas imposibles de alcanzar, imposibles de escalar. No se podía. Los persas, cuando rodearon la ciudad, ¿se acuerdan la historia? Los persas quisieron subir por el muro, no pudieron. Entonces tuvieron que ingeniársela otras cosas. Y se le ingeniaron muy bien. ¿Cuál fue el ingenio? Ya que estamos hablando de eso. Había un río que estaba cruzando. Se metieron por las aguas del río. Entonces así pudieron vencer los muros y llegar al otro lado. Y ahí fue que invadieron y empezó la invasión del imperio persa destruyendo al imperio babilonio. Eso nosotros lo sabemos por la historia. Continuando con la historia universal que nuestros maestros de primaria nos enseñaban, encontramos otro muro notable, la Gran Muralla China, una antigua fortificación construida y reconstruida en el siglo V antes de Cristo y el siglo XVI, hasta el siglo XVI después de Cristo. Su objetivo era de proteger la frontera norte del imperio chino, de las sucesivas dinastías imperiales, de los ataques de los nómadas Xiongnu, así se llaman, de Mongolia y Manchuria. Mucho ataque había allá, entonces dijeron, nosotros aquí hacemos un muro tremendo para evitarnos que nos invadan. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias del muro de la Gran Muralla China, se calcula que tiene unos 7,000 kilómetros de largo.
7.000 kilómetros de largo. Los astronautas, cuando pasaban por encima de este lugar, podían divisar la Gran Muralla China, porque se puede ver desde el espacio la Muralla China. La Muralla China recorre desde la frontera con Corea, al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi. Su altura promedio varía entre 6 a 7 metros, o sea, es difícil de escalar. Y tiene entre 4 y 5 metros de ancho. Hoy día ese es un lugar de visita de millones de turistas. Millones de turistas visitan ese lugar, porque es impresionante, muy impresionante. Eso también estudiábamos nosotros cuando éramos chicos en la historia universal de aquel tiempo. Otro famoso muro también, en tiempos recientes, fue el muro de Berlín, el cual fue erigido como una supuesta seguridad de Alemania, sobre todo de Alemania del Este, siendo parte de la frontera interalemana, la cual fue construida a partir del 13 de agosto de 1961 y destruida el 9 de noviembre de 1989. Después que el presidente Ronald Reagan le dijo a Gorbachev: señor Gorbachev, retire este muro. Tuvo que ser un presidente norteamericano, pero más adelante vamos a ver que tenemos otro presidente norteamericano que quiere construir muros. Este muro separaba la zona de la ciudad berlinesa, encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, en el Berlín Oeste, de la capital de la República Democrática Alemana, las dos Alemanias, entre los años ya mencionados. Fue el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas personas murieron allá? Yo me acuerdo en Life en Español, en aquellos años, salía un soldado que tirando su fusil saltó el muro para encontrar la libertad. Bueno, mucha gente murió, pero eso ya es historia del pasado. Un muro grande que levantaron allá. Y en nuestros días también tenemos que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que construirá un muro en toda la frontera con México. O sea, mientras uno dice que demuelan, otro dice, no, yo voy a construir. El 25 de enero de este año, 2017, Trump firmó un decreto autorizando la construcción del mencionado muro, aludiendo que dicha construcción sería financiada por México. Ellos van a pagar. Por su parte, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, rechazó tal afirmación y aseguró en varias ocasiones que México no pagará la construcción de ningún muro. De esa manera, en abril del 2017, Trump tuvo que postergar la construcción del muro en su primer año fiscal como presidente, debido a que el Congreso de los Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir la inclusión de una partida nueva en los presupuestos de los Estados Unidos. No, saque este señor Trump esto, no lo vamos a financiar. Y entonces el gobierno se vio forzado a retirar esa partida para facilitar la aprobación del presupuesto interno de los Estados Unidos. A este obstáculo se añadieron otros más. O sea, Trump está loco pensando construir ese muro, como ser la resistencia de los propietarios de tierras en las zonas fronterizas, que se oponen a ser expropiados. O sea, este muro ha causado mucho dolor de cabeza ya, mucho antes de que sea todavía construido. Este muro ha dado mucho que hablar por las implicaciones que conlleva su construcción. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos, pero el loco del Trump sigue insistiendo de que va a construir el muro. Veremos qué pasa. Ahora yo pregunto,
¿Qué tiene que ver con nosotros los muros? ¿Para qué yo estoy mencionando muros? O otra palabra sería, otra pregunta, ¿para qué se construyen los muros? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Muchos dicen que los muros sirven de protección, defensa y seguridad de una nación. Eso dicen. Protección, defensa y seguridad de una nación. Porque al derribar el muro, los invasores pueden conquistar y usurpar los bienes y matar a las personas que viven al otro lado del muro. Empecemos la historia de los muros con Israel. Vayamos al Antiguo Testamento. La Biblia nos menciona que en tiempos de Israel, Dios había puesto delante de ellos bendiciones y maldiciones. Las primeras, o sea, las bendiciones, si es que ellos permanecían firmes y obedientes a Dios, iban a recibir muchísimas bendiciones. Yo me acuerdo que una de ellas dice, bendito serás tú al entrar, bendito serás al salir, bendita será la arteza de tu casa, bendito será tu tierra, etc. Muchas bendiciones, si es que obedecían. Pero también había maldiciones, si es que ellos levantaban muros contrarios a su voluntad. Habrían maldiciones si es que ellos levantaban muros contrarios a su voluntad. El registro de su maldición se encuentra también en el libro de Deuteronomio. Vayamos allá, Deuteronomio capítulo 28, versículos 49 al 52. Estamos hablando de muros esta tarde. Deuteronomio capítulo 28, versículos 49 al 52. Está hablando aquí de las maldiciones. Dice, el Eterno traerá contra ti una nación de lejos. Está hablando de las maldiciones. Yo estoy enfocando no en las bendiciones, sino en las maldiciones. El Eterno traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Versículo 52, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra de Egipto, tu Dios, que Dios te hubiera dado. Para hacer corta la historia, el pueblo de Israel, cuando estableció sus lugares, construía muros alrededor, porque tenía muchos enemigos. Entonces, Dios le dice, si tú no me obedeces, si tú no eres fiel, si tú no sigues mi enseñanza, si tú no obedeces a mis mandamientos, a mis estatutos, a mis normas, por más que levantes muros, tú vas a perecer. Te va a invadir una nación que no conoces, que habla una lengua extraña, que no va a tener compasión de los ancianos, los va a matar a filo de espada, que a los niños igual los va a deshacer hasta que perezcas. Y eso fue lo que pasó. Exactamente fue eso lo que pasó. ¿Por qué? Porque Israel no obedeció. Israel no consideró estas palabras con la seriedad con la que deberían haberla tomado. Fíjense, eso está escrito en Deuteronomio 28, también está repasado en
en Levítico 25, no, en Levítico 28, perdón, Levítico 28, sí, Levítico 28, sí, y Deuteronomio. Entonces, ellos no tomaron en cuenta esto. Y fíjense, las palabras que he leído son fuertes, pero ellos no consideraron nada. No va a pasar nada. La historia de Israel nos cuenta los detalles de lo que mucho más tarde había ocurrido por su desobediencia. Dios había amado tanto a Israel que los sacó de Egipto. Ellos cruzaron el Mar Rojo. ¿Cómo cruzaron el Mar Rojo? ¿Se acuerdan? Protegidos por un muro de agua a ambos lados. O sea, Dios puso 2 muros para que pasen ellos en seco. Fue el muro de Dios. En este caso, el muro los liberó de la esclavitud egipcia y los protegió de su paso seguro por el Mar Rojo. Pasaron en seco. Dios puso 2 muros. La Biblia dice que Dios sopló. O sea, Dios levantó muros con ellos para liberarnos, para que salgan de la esclavitud de Egipto. ¿Todo esto tiene connotación espiritual para nosotros? Claro que sí, ya lo vamos a ver. Éxodo capítulo 14, versículo 29. Éxodo 14, versículo 29. Dice: y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y a la izquierda. Dios puso los muros. Pero claro, apenas terminaron de pasar y entraron los egipcios, Dios levantó el muro y las aguas se vinieron encima y los ahogaron a todos y murieron. Más tarde, cuando Israel empezó la conquista de la tierra prometida, ¿se acuerdan? O sea, había pasado 40 años, muchos habían muerto, había una nueva generación de jóvenes que nunca habían sido circuncidados. Por eso, antes de tomar la tierra prometida, antes de conquistar a Jericó, ellos fueron circuncidados ahí en la población de Gilgal, que estaba cerquita de Jericó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando ellos conquistaron la tierra prometida, cuando Moisés ya había muerto y estaba de líder Josué, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Dios derribó otra vez los muros de Jericó. Digo otra vez porque ya había construido muros para protegerlos a ellos. Ahora derriba muro de sus enemigos, de una manera milagrosa. Josué capítulo 6 y versículo 20. Josué capítulo 6 y versículo 20. Los muros tienen una enseñanza tremenda para nosotros. Josué capítulo 6 y versículo 20. Dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron sus trompetas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído sonido de trompetas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¿Listo? ¿Tuvieron que venir albañiles, picapedreros para demoler los muros? No. El muro se derrumbó solito. El pueblo subió luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Porque sin derribar el muro era imposible, porque los muros eran altos, además eran doble muro. Dios se encarga de derribar muros y de construir muros para enseñar a su pueblo lecciones de conquista. Más tarde, muchas ciudades de Judá, así como Jerusalén, se encontraban rodeadas de muros para protegerse de sus enemigos. Dios les había dicho que maten a todos los enemigos ahí en Canaán, pero ellos no hicieron caso. Entonces ellos los atacaban y ellos tuvieron que hacer ciudades de muros. Si hubieran obedecido, no hubieran tenido un solo problema, no hubieran tenido necesidad de construir muros.
lección para nosotros. Cuando se obedece, no hay necesidad de construir muros. Pero como no obedecieron, tuvieron que protegerse de sus enemigos. Dios se encarga entonces de construir y de derribar muros para enseñarlos lecciones de conquista. Más tarde, muchas ciudades de Judá, como Jerusalén, se encontraban rodeadas de muros para protegerse de sus enemigos. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Dice: aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa del Eterno y la casa real, o sea, su casa y la casa del Eterno. Versículo 15, esta es la razón de la leva del rey Salomón, que impuso para edificar la casa del Eterno, y su propia casa y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser, todos los lugares bien protegidos. Muro de Jerusalén. Famoso este muro, hasta nuestros días. Pero cuando de pronto Salomón se volvió idólatra, sus mujeres lo volvieron idólatra, entonces el reino fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y sus reyes también se olvidaron de las bendiciones que Dios les había prometido. Y después de cumplido el ciclo de los profetas Elías y Eliseo, Dios determinó la caída de Jerusalén y el cautiverio de Judá de manos del ejército de babilonios. Se está cumpliendo la maldición que Dios les había dicho. He aquí el relato bíblico. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 4 al 5. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 4 al 5. Jerusalén tenía un muro, estaban bien protegidos. Y dice: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey, hablando de Sedequías, se fue por el camino del Arabá. Estaba huyendo, escapando, porque se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Versículo 5. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Debido a la infidelidad del pueblo, Dios permitió destruir el muro de la ciudad. Y Sedequías no pudo escapar. Y fue sentenciado él junto a sus hijos, a todos los varones sabemos que los mataron, no dejaron a uno, solamente quedaron las hijas del rey. Sabemos también eso. Y a él le sacaron los ojos y lo tuvieron ahí hasta que murió. Los muros que levantó el pueblo eran para protegerse de sus enemigos, pero frente a la infidelidad de ellos, los muros fueron derribados, porque el pueblo había abandonado a Dios. He aquí la prueba. ¿Cuál es la prueba? Siempre cuando decimos algo tenemos que probarlo. Lamentaciones capítulo 2 y versículo 8. Lamentaciones capítulo 2 y versículo 8. Dice Lamentaciones en el capítulo 2 y versículo 8. ¿Por qué cayó el muro de Jerusalén? Aquí está la respuesta. El Eterno determinó destruir el muro de la hija de Sión. ¿Cuál es la hija de Sión? Jerusalén. ¿Quién hizo caer eso? Dios. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, y fueron desolados juntamente.
todo destruido. Una vez que transcurrieron 70 años, estoy hablando rápidamente, estoy resumiendo, transcurrieron 70 años de aquello, de ese cautiverio, el copero Nehemías se encargó de reparar a Jerusalén y a sus muros. Uno fue copero y el otro fue sacerdote, Esdras. Esdras fue sacerdote, Nehemías fue copero del rey. ¿Cuál era la función del copero? ¿Por qué se llamaba copero? Porque cuando venía un siervo y le servían al rey un vino, también le servían al copero. Entonces el copero, antes de que el rey se sirva, tomaba. Y si el copero no moría, quiere decir que el vino era bueno. Entonces el rey recién bebía. Esa era la función del copero. Muy bien. Transcurridos entonces los 70 años, el copero Nehemías se encargó de reparar Jerusalén y sus muros. Él estaba muy afligido ante el rey. Entonces el rey vio su sinceridad y lo envió. Nehemías capítulo 3 y versículo 8. Estamos repasando los muros físicos en los tiempos de Israel. Nehemías capítulo 3 y versículo 8. Dice, Nehemías capítulo 3 y versículo 8. Dice, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araya, de los plateros, junto con el cual restauró también Ananías, hijo del perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. O sea, estuvieron reparando y reparando. Nehemías capítulo 4 y versículo 17, más adelante, dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que acarreaban las piedras, cargaban las piedras, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Con una mano trabajaban la obra y con la otra tenían la espada. Es un símbolo. No quiere decir con eso que ellos agarraban las piedras y con la otra mano la espada. No, la espada la tenían aquí envainada, pero estaban ahí prestos para no permitir que sus enemigos no los dejen construir el muro, reconstruir el muro. Sus enemigos se habían opuesto a la reconstrucción de Jerusalén, y por ese motivo Daniel relata lo dificultoso que fue la construcción del muro. ¿Qué dijo Daniel? Daniel capítulo 9, versículo 25. Vamos a ver qué dice del profeta Daniel. Esto naturalmente tiene doble contexto. Vamos a hablar de uno de ellos nomás por ahora. Daniel capítulo 9, versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto tenía que ver más después, pero esto tiene una referencia de los enemigos de Israel, principalmente el pueblo judío. Pero aquí, fíjense, valió esto como una referencia, como un plazo, como un tiempo, como un arranque, para determinar cuándo habría de venir el Mesías príncipe, es decir, la venida de Jesucristo. Las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, que está expresada de esta manera, 7 semanas y 62 semanas. Así lo expresa la Biblia. Nehemías capítulo 6 y versículo 15 ahora. Vayamos otra vez a Nehemías. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Una vez concluido el muro y colocadas las puertas de seguridad, fueron designados los cantores y levitas. Nehemías capítulo 12 y versículo 27, más adelante. Dice, Nehemías capítulo 12, versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares
para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. El pueblo se estaba preparando para otra vez volver a alabar a Dios, una vez que el muro ya estaba reconstruido. Hasta aquí hemos hablado de la historia de los muros físicos que levantaron los israelitas. Cómo Dios los protegió, cómo Dios permitió que levantaran muros, pero también por su infidelidad, cómo Dios derribó sus muros. Dios permitió, pero cuando ellos dieron la espalda a Dios, Él determinó destruir sus muros de seguridad. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los antiguos muros que construyó Israel? ¿Qué tenemos que ver? En realidad, la construcción y destrucción de los muros constituyen un ejemplo poderoso para nosotros, porque necesitamos saber la clase de muros que debemos levantar en nuestra vida espiritual para saber cómo Dios nos va a proteger. El cántico gradual de David empieza diciendo lo siguiente. Salmos capítulo 122 y versículos 7 al 8. Dice el rey David, ¿cuándo no? Dice, Salmos 122, versículos 7 al 8. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. La intención de Dios es la de proteger a sus hijos fieles, brindándoles mucha paz y reposo dentro de sus muros de protección. Por eso necesitamos saber la clase de muro espiritual que estamos levantando alrededor nuestro. Señor ministro, está usted equivocado. Yo no estoy levantando ningún muro. ¿Así? Lo vamos a ver. La pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿qué clase de muro estoy construyendo? Vuelvo a repetir una vez más. Más de uno podría pensar que yo estoy equivocado al hacer esta pregunta, ya que ninguno de nosotros somos constructores de muros físicos en la actualidad. Yo sí construí muchos muros, pero mucho antes. Sin embargo, en medio de nuestra carrera hacia el reino, de alguna manera hemos construido un tipo de muro y en la actualidad algunos continúan levantando sus propios muros. ¿De qué clase de muros estoy hablando? Dios es el que reconstruye nuestras vidas después que nos sacó del mundo, para que podamos tener mucha paz y descanso. Juan capítulo 16 y versículo 33. Estas cosas, dice Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. ¿Cómo podemos tener paz? Porque Dios nos protege. Salmos capítulo 18, versículos 28 al 29. Dios nos da seguridad. Salmos capítulo 18, versículos 28 al 29. Dice, tú encenderás mi lámpara, el Eterno mi Dios alumbrará mis tinieblas.
contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En medio de nuestro continuo caminar, a veces nos encontramos con muros que debemos escalar, que debemos vencer, obstáculos que necesitamos vencer, sabiendo las promesas del legado que Dios nos entregó. Pero ¿cuáles son esos obstáculos y muros que de pronto afrontamos y que tratan de truncar la meta espiritual de nuestras vidas? ¿Cuáles son? ¿Y qué muro debemos levantar para que más allá de lo que ven nuestros ojos terrenales podamos ver lo que Dios nos tiene reservado? Dios quiere que dirijamos nuestra mirada hacia nuestro futuro bajo la óptica de nuestro Padre. Es decir, que su intención es llevarnos a un nivel superior que nunca nosotros lo habíamos soñado. Dios tiene un propósito para nosotros desde antes que naciéramos. Y no hay fuerza humana ni tinieblas que puedan oponerse a su designio. Él quiere que nos levantemos y afrontemos los retos y obstáculos, esforzándonos por vencer los muros que a veces de improviso se nos presentan. Dios quiere que seamos verdaderos conquistadores del reino. Pero para conquistar previamente debemos derribar la muralla que tenemos enfrente nuestro, la cual a veces es difícil de escalar y de vencer. Necesitamos trazar una estrategia con el poder del Espíritu de Dios para vencer todo lo que se opone al propósito de Dios. A veces algunos se quedan atrapados ante las puertas cerradas porque no se dan cuenta que de su lado está el que abre y nadie cierra. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Nos quedamos atrapados a veces algunos de nosotros porque no nos damos cuenta que de nuestro lado está el que abre y nadie cierra. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Para Dios, podemos ver que para Dios no hay muro que se les resista. Por mucho que Satanás se encargue de levantar muros delante nuestro, haciéndonos creer que es imposible vencerlos, Pablo contradice esta equivocada idea, diciendo lo siguiente, Romanos capítulo 8 y versículo 17. Satanás nos quiere hacer creer que los muros son difíciles, no vamos a poder vencerlos, quiere hacer fracasar el plan de Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:17? Un pasaje que tantas veces lo repetimos. Dice, y si hijos, también herederos. Quiere decir que vamos a heredar. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya tenemos a Jesucristo esperándonos. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Finalmente Dios nos está diciendo que vamos a vencer los muros. Entonces, ¿qué debemos hacer para derribar los muros que a veces nos aíslan de nuestro Dios? ¿Qué debemos hacer? Eclesiastés capítulo 3, versículo 14 y 15. Eclesiastés capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es.
y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Es decir, necesitamos nosotros derribar las murallas de limitación, las murallas del error, esforzándonos en el temor de Dios. Aunque a veces también nosotros mismos levantamos muros contrarios a Dios, debido a nuestra tibieza espiritual. Claro que no siempre los muros que levantamos pueden ser malos. Cuando hablamos de muros, en realidad estamos hablando de amparo, de defensa, de ayuda, de auxilio en resguardo de nuestra salvación. Eso es lo que estamos hablando nosotros en la iglesia. Ello va mucho más allá de la protección física que nos ofrecen, por ejemplo, los muros de nuestra casa, los cuales nos protegen de asaltos, de robos, de asesinatos, que es muy común en nuestros días. Vivimos rodeados de muros físicos para protegernos físicamente. Pero más importantes son los muros espirituales que nosotros tenemos que confiar. En este caso, los muros cumplen una función de seguridad, confianza, estabilidad, inmunidad y tranquilidad. Algo parecido ocurre con los muros espirituales, considerando que existen varios tipos de ellos. Hay varios tipos. En ese sentido podemos destacar 4 tipos de muros. Veamos cuáles son. Primero, el muro que sostiene nuestro intelecto humano. El muro de nuestro intelecto humano. Este muro no es físico, protege nuestras sanas emociones, pensamientos, sentimientos, buen carácter, así como los principios y valores que dan fundamento, soporte y solidez a nuestras vidas espirituales. Voy a repetir. El muro de nuestro intelecto humano protege nuestras sanas emociones, pensamientos, sentimientos, buen carácter, así como los principios y valores que dan fundamento, soporte y solidez a nuestras vidas espirituales. Ese muro nos protege. Segundo tipo de muro, el muro que sostiene nuestro cuerpo. ¿Necesitamos un muro que sostiene nuestro cuerpo? Claro. Este nos protege nuestra salud física. ¿Qué sería si no tuviéramos un muro de protección de parte de Dios que nos proteja de nuestra salud física y también espiritual, por supuesto? Como un pilar muy importante para Dios. Por ahora somos seres físicos, pero morando dentro de nosotros el Espíritu de Dios. Estos muros, como vemos, no son físicos. Tercer tipo de muro, el muro que tiene que ver con nuestra fe, porque se sostiene a través del sacrificio redentor de Jesucristo y llena de vida a nuestras oraciones. Principalmente este muro nos protege de la astucia de Satanás y del mundo que nos rodea, porque evita contaminarnos de la maldad de la sociedad actual. Ahí está otro muro. Esos son los muros que debemos levantar, con nuestra fe, con nuestra confianza en Dios, con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra persistencia, con nuestra obediencia. Cuarto punto, el último muro. Este muro tiene contrafuertes que apoyan, que acuñan al muro. Son muy importantes porque tienen que ver con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, lo cual constituye un cimiento más importante de nuestra vida. La familia es una muestra, la familia física que tenemos es una muestra de la familia espiritual, eso lo afirma Pablo, porque nos provee estabilidad familiar, amor, comprensión y cobertura.
como una importante ayuda para madurar y crecer y trabajar. Cuando estamos tranquilos podemos trabajar tranquilos también. Necesitamos ese muro de protección de parte de Dios. No son pocas las veces que en nuestra lucha diaria los golpes de la vida debilitan nuestros muros e incluso llegan a fracturarlos. Los problemas pueden ocasionar fisuras y grietas en nuestros muros espirituales, sea por medio de enfermedades, conflictos inesperados, desánimo, desmoralización y consternación, lo cual puede terminar por fracturarlos de tal forma que nuestra vida quede descubierta y desprotegida y vacía, y donde el enemigo puede entrar fácilmente y hacer todo lo que se antoje con nosotros. Necesitamos muros espirituales de protección. Otras veces nuestros sueños se pueden truncar porque Satanás se encarga de levantar muros llenos de envidia, de duda, de incredulidad, de pecados, de celos, de contiendas, de disensiones, de murmuración, etc. Satanás levanta estos muros. Todo ello, lamentablemente, nos aísla de Dios. Si yo me dejo llevar por los chismes, entonces automáticamente Satanás me está rodeando con un muro. Me dejo llevar por los chismes, pero me estoy aislando de Dios. ¿Se dan cuenta? Inclusive a veces enfrentamos problemas por falta de trabajo, por enfermedades, por problemas económicos, problemas familiares, problemas en nuestro ego, es el orgullo. Es decir, que todos tenemos problemas en algún momento, pero pocos saben cómo mantener sus muros de protección firmes y sólidos, mientras que otros sienten que el muro se les viene encima, los débiles, y todo lo que les rodea es como que se está derrumbando frente a ellos, y ellos como que se sienten aplastados, no pueden reaccionar. Eso no debe ocurrir con nosotros. Por eso, al igual que en los tiempos de Nehemías, ¿se acuerdan del relato que les dije hace un momento? A veces aparecen enemigos que se oponen a que levantemos nuestros muros buenos y sanos para continuar nuestra carrera bajo la protección de Dios. De ahí que debemos tener mucho cuidado con levantar muros debido a la falta de fe, falta de entendimiento y falta de compromiso. No es nada extraño que a veces uno mismo empiece a cavar su propio foso de escasez, de pobreza espiritual, porque conociendo la voluntad de Dios, uno se niega a veces a obedecer. Dios siempre quiere que sus hijos salgan victoriosos, a pesar de que ante nuestros ojos esto nos parezca casi imposible de alcanzar. Cristo nos enseña a cómo derribar los muros malos. ¿Cuál es la espada que nosotros tenemos que utilizar mientras trabajamos y construimos nuestros muros espirituales? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. El Espíritu de Dios nos fortalece. El Espíritu de Dios nos anima a seguir adelante. Lucas capítulo 10 y versículos 19 al 20. Dije hace un momento la espada del Espíritu, y aquí está inmersa la espada del Espíritu. Lucas capítulo 10, versículos 19 al 20 dice: He aquí os doy potestad. ¿Cómo nos da poder Dios? Si no es a través del Espíritu. De hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos mucha confianza, una confianza férrea en Dios. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Claro, claro. Dios nos muestra entonces cómo levantar muros sólidos y bien fortificados. Nos muestra Él cómo podemos levantar muros
sólidos y bien fortificados. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 15. Esta es la forma de levantar muros sólidos para evitar que nuestros enemigos se aprovechen de nuestra sinceridad, de nuestra humildad. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 15. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos está dando la receta para tener muros sólidos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. También el libro de Proverbios nos ayuda a entender a aquellos que cuentan con un buen muro y aquellos que no lo tienen. No estamos hablando de muros físicos, estamos hablando de muros espirituales. Proverbios capítulo 18 y versículo 11. Proverbios capítulo 18 y versículo 11. Hemos dicho que no tenemos que ser pobres para Dios. Podemos ser pobres físicamente, tener recursos limitados, pero tenemos que ser ricos para Dios. Y ahora fíjense lo que dice Proverbios 18, versículo 11. Dice, las riquezas del rico, yo diría para Dios, son la ciudad fortificada. Ahí está su muro, ahí está un muro. Y como un muro alto en su imaginación. Está. Cuando uno es rico para Dios, es como que tenemos un muro que nos protege. Y eso hace Dios, como una ciudad fortificada, segura. Proverbios 25, versículo 28, otra escritura importante. Proverbios 25, versículo 28. Esto es lo contrario ya, esto es lo contrario. Dice, Proverbios 25, versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahí está. ¿Acaso está hablando de muros físicos? No. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Anda descarriado el hombre. No tiene rumbo en su vida. ¿Por qué? Porque Satanás se encarga de vapulearlo, lo mete al bolsillo, no se da cuenta. El profeta Isaías nos hace una exhortación más. Isaías capítulo 2, versículo 12. Isaías capítulo 2, versículo 12 y 15. Vayamos al versículo 12 de Isaías 2. Porque el día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Versículo 15. Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Los hombres van a pensar que han levantado un muro fuerte y aquí Dios no nos va a hacer nada. Se equivocan. Dios no tiene barreras. Él va a destruir igual al malvado y le va a dar su retribución, como ya vimos en el sermoncillo. Isaías capítulo 22 y versículo 5. Estamos hablando de los tiempos del fin ahora. Isaías capítulo 22 y versículo 5 dice, porque es día de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, el Eterno de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Dios va a derribar, va a destruir todo muro malo que el hombre haya levantado. Isaías capítulo 25 y versículo 4, un poquito más adelante.
Este es otro análisis importante también. Dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en su aflicción, refugio contra el turbión, las aguas que se meten, como ocurre en Texas, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como el turbión contra el muro. ¿Y eso es todo lo que podemos decir de muros? No, hay mucho más. Sabemos que nuestro amado Padre bajará a la tierra una vez que haya concluido el juicio ante el trono blanco. La Biblia menciona que la ciudad de Dios cuenta con un muro alto, donde la humanidad ya convertida ingresará a la Jerusalén celestial por las puertas de la gran ciudad. Dios también tiene un muro. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 12. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 12. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Qué cimientos los que tiene el muro de la gran ciudad? Que no fue levantado por mano humana. 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ese es el cimiento espiritual que todos van a tener, todas las naciones que hayan sido salvas. Versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Por favor, prestemos atención a esto que voy a decir. Porque el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Había un ángel que le estaba mostrando al discípulo amado Juan, que tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, las puertas y el muro. Versículo 17, y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Versículo 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Está hablando de la ciudad de Dios, de la Jerusalén celestial. Versículo 19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. Algo puro, algo hermoso, algo valioso. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, etcétera, etcétera. 12 cimientos. Ahora voy a hacer una pregunta. A ver, ¿quién me podría responder? ¿Saben por qué razón un ángel le muestra al profeta Ezequiel y al apóstol Juan una caña de medir? ¿Por qué? ¿Por qué razón? El ángel le muestra al profeta Ezequiel una caña de medir para el templo del futuro, el templo del milenio. Y también lo hace con el apóstol Juan, cuando le muestra el muro y las puertas de la gran ciudad. ¿Por qué? Porque hay un ángel que está con una caña de oro, midiendo todos los detalles. ¿Se acuerdan? Ezequiel 40, desde el capítulo 43 en adelante, hay un ángel que lo lleva al profeta Ezequiel y está midiendo las puertas, los escalones, los espacios, todo. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla.
Porque todo lo que Dios va a hacer en el futuro ya está totalmente planificado, a tal punto que puede ser medido y contado. O sea, Dios no va a improvisar absolutamente nada en el futuro. Todo ya está fríamente calculado, como diría alguien. Por esa razón, el ángel mide, porque todo ya está definido. Dios ya lo ha hecho así. Nada de lo que Dios haga a través de Jesucristo en su venida va a ser improvisado. Todo ya está definido. Esa es la razón. Salmos capítulo 91, versículos 1 al 2. Salmos 91, versículos 1 al 2. Dice, fíjense estas recomendaciones espirituales tan hermosas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, en quien confiaré. Si alguna vez usted, querido hermano que me escucha, se siente agobiado de problemas, o tal vez su muro se encuentra en ruinas, haga como Nehemías, reconstruya su propio muro con la espada del Espíritu. Salmos capítulo 17 y versículo 8. Mire lo que dice el salmista. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Qué? ¿Acaso Jesucristo no dijo lo mismo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a profetas. ¿Cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas y no quisiste? Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Cantar de Cantares, capítulo 2 y versículo 3. Cantar de Cantares, capítulo 2 y versículo 3. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. La confianza absoluta en Dios. Ahora, cada uno debe preguntarse antes de terminar el mensaje, ¿qué área de su vida necesita mayor atención? ¿Qué área de su vida necesita mayor atención? ¿Qué puede hacer para reconstruir esa área? ¿Cómo puede ayudar a otros a edificar los muros de sus vidas? Dios nos ayuda a reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan mayor atención. Él permite que las áreas débiles de nuestra vida sean reconstruidas para honra y gloria suya. Nos anima, nos fortalece y nos pone un muro alrededor nuestro que nos protege. Isaías capítulo 62 y versículo 1. Escrituras claves para nosotros, para entender la profundidad del mensaje que Dios nos da. Por amor a de Sión no callaré, Isaías 62:1. Y por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga como el esplendor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Jesucristo vendrá a rescatarnos de este mundo malo, para protegernos para siempre. Isaías capítulo 26 y versículos 1 al 2. Volvemos un poquito atrás. Ya estamos terminando. En aquel día cantarán este cántico de la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Isaías 26, versículos 1 al 2. Versículo 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Ahí van a entrar millones. Ahí van a entrar las naciones. Porque son personas justas,
delante de Dios, que guardan las verdades de Dios. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación. A tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Isaías 60, versículo 18. Los muros espirituales de entonces serán nuestra salvación. Vamos a tener una protección total, absoluta, plena. Y Pablo dice que todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, refiriéndose a la iglesia de Dios. En conclusión, y para terminar este mensaje, hemos visto que somos capaces de construir diferentes tipos de muro. Los muros buenos sirven para protegernos del mundo de maldad, y los muros malos son aquellos que solo sirven para apartarnos de Dios y de los hermanos en la fe. Cuidémonos, pues, de levantar muros de aislamiento, de egoísmo, de rencor, de odio, de resentimiento y de amargura. Y si por un descuido nuestro alguna vez hemos levantado esta clase de muros, derribémoslos por favor de inmediato, porque a Dios no le agrada que sus hijos se aparten de Él, ni de sus hermanos, levantando murallas y dejándolos fuera. ¿Qué clase de muro está usted levantando ahora, hermano que me escucha? No se olvide lo peligroso que es si Dios nos aísla con un muro, alejándonos de la verdad y cortándonos del acceso a la vida eterna. Todos precisamos depositar nuestra confianza únicamente en Dios, porque cuando venga nuestro Salvador y Redentor, ya no vamos a necesitar levantar ningún muro contra Satanás y contra el mundo, como ocurre ahora. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?